Buenas tardes, amigos televidentes. Con ustedes el día de hoy, otra vez, soy Dr. Sergey Krutko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Y hoy ya vamos a continuar con un aspecto social, político, relacionado con salud pública. Quiero compartir con ustedes mi visión y mis preocupaciones sobre los aspectos que están presentes el día de hoy en todo el mundo, incluyendo aquí en nuestra Costa Rica. Precisamente hoy quiero hablar sobre ese famoso QR code, porque no estoy de acuerdo con la aplicación de esa política que tiene que anular los derechos de las personas no vacunadas, y pienso que esto sí va totalmente contra los principios de la mayoría de las constituciones de los países en el mundo, y aún más en un país como Costa Rica, que duró muchos años de mejorar su sistema jurídico, de tener una constitución que realmente garantiza una equidad en la sociedad, y ver que por las exigencias externas en Costa Rica, prácticamente pasando por encima lo que son leyes nacionales, tratan de aplicar unas medidas que están limitando los derechos de las personas. Nosotros ya sufrimos suficiente en el principio de 2020 por las medidas parecidas cuando a la gente estuvieron limitando utilizar los automóviles privados, transporte personal, prácticamente empujando a utilizar el transporte público, lo que generaba mucho más el riesgo de contagiarse de tal COVID, que cerraron enorme cantidad de los negocios, que la actividad económica del país fue paralizada. Definitivamente en mayoría de los países del mundo pasaba lo parecido, y si le interesa le voy a explicar, porque no es porque de verdad ese tipo de las políticas absurdas fueron necesarias, sino fueron unas exigencias que estuvieron de parte del Fondo Monetario Internacional, y como en la mayoría de los países los gobiernos dependen muchísimo de esto, entonces tuvieron que agachar las cabezas y aplicar las medidas. ¿Por qué? Le voy a explicar. Es un asunto totalmente político-económico. Porque si nosotros vamos a acordar, en 2018-2019, la situación del dólar, cuando todavía tuvimos presidente Trump en Estados Unidos, fue bastante crítica. Fueron elaborados una serie de enormes papeles que supuestamente tuvieron que ser emitidas en Nueva York para vender a los países interesados como los papeles de garantías del Estado, como un tipo de crédito del Estado, pero no hubo tantos países interesados en comprar, y por tal motivo una masa enorme de los dólares elaborados no sabían dónde aplicar. Y
con el inicio de pandemia, todo eso fue resuelto, porque en la mayoría de los países, cuando se paralizó la economía por las exigencias de la Organización Mundial de Salud, no hubo tanto movimiento económico, los países se estaban ocupando las divisas internacionales y prácticamente en unos 6 meses no solamente ya fueron comprados, fueron ya solicitados toda esa enorme cantidad del dinero, sino todavía fueron elaborados 6.000 de millones de billones de dólares más que también ya fueron bien colocados desde el punto de vista económico a nivel mundial. Los analíticos, economistas, ponen esta situación de la salvación de la moneda norteamericana, solamente comparan con el sistema, con lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial, después de la cual fue un pacto que se llama el de Bretton Woods, donde sí el dólar fue colocado como un tipo de divisa de mayor confianza y que sea una moneda internacional. Entonces, realmente yo lo veo más este asunto que cualquier otro. Ahora volveremos con lo que es el QR code, lo que sí, porque me preocupa ese asunto. Porque estamos en una situación prácticamente de la segregación. Si ya historia lo conoce bien, la segregación por el asunto racial o por el asunto del género o por cualquier otro asunto, no tenemos que permitir de nuevo que algún tipo de la causa va a utilizarse para anular los derechos de los ciudadanos. En cierto modo, tal vez tengo mi propia visión, porque le voy a dar unos ejemplos, porque tengo así prácticamente visualizado. Para mí, todo empezaba, por ejemplo, en el Tercer Reich, en Alemania nazi, muy parecido. Entonces, primero, a los judíos no fue permitido visitar los mismos lugares y utilizar el mismo transporte público que estuvieron utilizando los alemanes. Después ya no fue permitido de salir de los barrios de donde vivían. Después fue obligado a todos tener un QR code general como la estrella de David en su ropa exterior. Después pasó más tiempo y ellos ya fueron arrestados y evacuados a unos guetos donde ya personalizaron el QR code. Cada uno tenía su QR code como tatuado un número ahí. Después ya se amplió más. Los gitanos, los opositores políticos al régimen nazi, y después de las conquistas de otros países, entonces todo ese sistema se rellenó de ya otras representantes de otras naciones, por ejemplo, de los pueblos de Europa Oriental, de Unión Soviética. Mi abuelo, padre de mi mamá, también tenía un QR code en el campo de concentración de Mauthausen, en lo que es el día de hoy Austria. Y terminó ahí, fue optimizado por el sistema el día 10 de abril de 1945, porque ya se consideró que ya es una unidad inútil, porque ya estaba totalmente desgastado y ya no lograba seguir trabajando más. Es eso lo que me mueve a pronunciar totalmente entre
en contra de ese QR code en cualquier parte del mundo. Eso es mi mensaje. Muchas gracias. Hasta luego.